que lleve en este caso lo que es la moderación, como sabéis, va a ser a cargo de Maider Maraña, que es de la Fundación Baquetic, que es parte de Scoobides, es una de las 25 entidades que conforman Scoobides. Yo soy Ana León y soy la coordinadora de Scoobides, el Foro de Derechos Humanos, que es el foro con el que estáis haciendo el curso online de Cultura de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Esta es una de las 4 actividades sincrónicas que vamos a realizar durante esta tercera edición del curso. En este caso es violencia, música, cine, literatura y teatro. Y bueno, pues es la primera vez que hacemos estas actividades sincrónicas y, como os he comentado, quedarán como parte del curso online que tenemos ya en marcha de la tercera edición como material, ¿vale? Y bueno, le voy a dar paso a mi compañera Maider, que es de la Fundación Baquetic, que es una fundación vasca que trabaja en la transformación de conflictos, y ella será la persona que va a moderar la mesa de hoy, bueno, la mesa o este formato así online, pero bueno, será la moderadora y encargada de presentar a los participantes y demás, ¿vale? Muchas gracias de parte de Scoobides, muy esker, y bueno, espero que sea de vuestro interés seguro, pero que cumpla las expectativas. Muy esker. Bueno, Arratsalde-on, mila esker denoi, mila esker Ana. Y bueno, la verdad es que el formato de hoy compartimos mesa con 3 especialistas en el tema, que vais a ver que cada uno lo va a abordar desde un ámbito artístico diferente, pero la idea es, como planteaba Ana, que podamos abordar cómo nuestras narrativas artísticas y creativas han abordado o no esta mirada sobre la violencia que hemos vivido en Euskal Herria. Y es verdad que en los últimos años, especialmente la última década, se han producido un montón de espacios de encuentro, de posibilidades, no digo que sean suficientes, digo que son muchas más de las que había antes, para reencontrarnos, poder hablar sobre la violencia en nuestro entorno. Pero es verdad que a menudo seguimos sin encontrar las palabras que nos permitan construir puentes que todavía son necesarios, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la creatividad nos aporta una fórmula que a veces nos permite ir más allá de lo que somos capaces de articular de manera racional y nos empuja a generar nuevas asociaciones de ideas, enfocarnos en nuevas conclusiones, construir casi de manera intuitiva o visceral soluciones diferentes a las que hubiéramos creado de otro modo, ¿no? Y ese lenguaje simbólico, por tanto, se nos convierte para mucha gente, y me voy a incluir, en un espacio seguro en el que puedes vivir de un modo a veces muy íntimo una expresión artística que ha sido planteada por alguien diferente a ti, puedes recoger, revalidar o rechazar, incluso contestar de manera íntima esas vivencias que esa persona quiso transmitirte, ¿no? Y de este modo la construcción artística va a desnudar una parte de nuestra racionalidad también para permitirnos adentrarnos en la intimidad de la vivencia de otras personas. Y dentro de los muchos debates que van a surgir seguro en las intervenciones de nuestros 3 ponentes, tenemos también esta cuestión de cómo hacer con esta realidad en la que podrían llegar a colisionar algo tan libre y sin fronteras como es la creación y la expresión artística, junto con la necesidad de contar, ¿no?, con procesos de reconstrucción social o creación de memoria que sean fieles a los derechos humanos, que no revictimicen, ¿no? Cómo garantizar la libertad artística a la vez que se mantiene eso que algunos llaman suelo ético compatible con un enfoque basado en derechos, otros los procesos de no revictimización. Todos estos temas son cuestiones que las personas que trabajamos en este ámbito, bueno, nos formulamos muchas veces sin una respuesta concreta, y como habréis visto también en los medios, que de vez en cuando vuelve incluso a salir a los medios de comunicación en nuestro entorno. La realidad es que, y lo hemos visto también cuando salíamos de la pandemia, es innegable que una parte de la población, en la que imagino que también os encontráis vosotras, busca referentes culturales que le permitan procesar su memoria reciente, sus vivencias frente a la violencia, y que le ayuden a abordar cuestiones que son muy complejas y que no siempre han conseguido abordar desde lenguajes quizá no tan centrados en la discusión o el debate, y que la creatividad les aporta, por tanto, una nueva vía. Pero, como decíamos, existen un montón de cuestionamientos, ¿no?, en torno a si la cultura ha realmente respondido a las necesidades que la violencia de motivación política ha generado en Euskal Herria, ¿no? Y hoy vamos a preguntar entonces en 3 disciplinas, en cine, teatro y literatura, qué papel ha jugado esa disciplina, qué papel han jugado sus artistas durante décadas y cuál podrían jugar también a partir de ahora, por ejemplo,
o cómo conciliar esa libertad de creación, como decíamos, con la no proliferación, no repetición de violaciones de derechos humanos, y cómo favorecer, ¿no?, también la empatía con procesos de victimización, con víctimas, y bueno, caminar hacia una sociedad en ese sentido más comprometida con una mirada más democrática, ¿no? Pero bueno, son un montón de cosas que seguro que en hora y media es imposible responder, pero sí que vamos a recibir inputs interesantes para seguir reflexionando. Y la primera persona que nos va a ayudar es Mikel Ayerbe Sudupe. Él es de Azpeitian, nació en 1980 y es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Hoy en día es doctor en Filología Vasca, que defendió su tesis sobre crítica genética y el proceso creativo de autores de la literatura vasca contemporánea como Gabriel Aresti, Bernardo Achaga, Joseba Sarrionaindia y Ramón César Vitoria, y, como decía, actualmente es profesor agregado de la Universidad del País Vasco, EHU, de la Facultad de Letras en Gasteiz, e imparte docencia en el grado de Estudios Vascos. Forma parte de un grupo de investigación que existe en esta universidad, que es el Grupo Consolidado de Investigación de Memoria Histórica en las Literaturas Ibéricas, y ha sido editor de diferentes obras, entre otras Nuestras guerras, relatos sobre los conflictos vascos. Y también tiene otras facetas diferentes, más alejadas de este tema del conflicto y la memoria, en temas de literatura infantil y juvenil, pero eso quedará para otro día. Mikel Nahizunean. Arratsaldeon, ¿se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Vale, arratsaldeon y gracias por la invitación, primeramente a la Fundación Escubides y pues, a Ana, a Maider, por supuesto, por coordinar esta mesa redonda, y a Irache Momoidio también, que fue la persona que acudió a mí para ofrecerme esta invitación tan interesante. Y bueno, lo he denominado Violencia en Euskadi, ficción y reescritura en la literatura vasca, porque vamos a abordar cuestiones que abordan desde la ficción la creación en los entornos violentos como fue el nuestro, y también en especial las obras metaliterarias, aquellas en las que la escritura misma se convierte también en otro motivo de conflicto. Permítanme comenzar esta presentación con el corolario que el escritor Iván Zaldúa nos ofrecía al final del capítulo 5 de su premiado ensayo Ese idioma raro y poderoso. En dicho capítulo, Zaldúa elabora una lectura exhaustiva de las obras en torno al denominado conflicto vasco, o la cosa, como él y sus amigos utilizan dicho eufemismo, escritas en euskera, una selección de autores y de obras euskaldunes que después profundizó y ahondó aún más en las publicaciones online de CTXT. Pues bien, el autor defiende, por lo menos cuando se levanta con optimismo, que, cuestionándose la realidad del conflicto de la manera que lo ha hecho, opina él que la literatura vasca ha podido influir, aunque sea en dosis homeopáticas, sobre el devenir del conflicto mismo y principalmente sobre la evolución de los lectores, y sobre todo de los lectores nacionalistas con respecto a su opinión sobre el mismo. Quiero creer que para llevarnos a la situación de rechazo a la violencia que hoy en día es mayoritaria, la literatura vasca ha cumplido su papel, aunque sea pequeño. Partiendo de la base de que el conflicto ha entrado en otra fase después del alto al fuego definitivo del 2011 y la disolución de ETA del 2018, hasta el punto en el que se ha empezado a hablar del posconflicto, hay que tener en cuenta que, aunque la época más violenta ha llegado a su fin, el conflicto en sí todavía no ha terminado. Muestra de ello son las discusiones generadas hoy en día a raíz del relato, entre comillas, de cómo hay que contar lo que ha pasado en los últimos 50-60 años en la sociedad vasca y cómo elaborar un relato consensuado en torno al conflicto vasco. Y aunque en teoría la labor de generar ese relato compartido o esos relatos compartidos depende, creo yo, de la tarea de las instituciones como el que nos convoca aquí y de otras iniciativas institucionales, junto con la labor de los políticos, historiadores, sociólogos, educadores, asociaciones y demás, también se ha dado el caso que el conflicto del relato ha llegado a copar el ámbito de la literatura hasta el punto de que en algunas ocasiones se ha hablado de, abro comillas, la novela definitiva sobre el conflicto vasco, cierro comillas, o la necesidad de, abro comillas, derrota literaria de ETA, cierro comillas. Sin embargo, los autores y las obras que mencionaré a continuación no persiguen dichos fines, sino utilizar la literatura y la ficción en torno al conflicto para generar más preguntas, ofrecer planteamientos para situar al lector en el lugar del otro, o de los otros o de los tantos otros, apuntalar, si es preciso, el relato oficial
y, en suma, hacer cuestionar todo aquello que podemos presuponer en torno a la sociedad vasca marcada por la violencia, aun cuando la violencia haya llegado a su fin. Y todo ello lo abordaré desde la perspectiva de la literatura escrita en euskera, pero especialmente ahondando aquellas obras literarias donde confluyen tramas relacionados con la violencia y el conflicto mismo de la escritura y la reescritura. En otras palabras, hablaré de las obras metaliterarias en torno al conflicto, donde la figura del escritor se cuela en la ficción para indagar, entre otros temas, sobre la labor misma de los escritores en entornos conflictivos y de violencia armada. El recurso de la metaficción a la hora de acercarse a temas relacionados con el conflicto vasco ha sido y sigue siendo, como veremos a continuación, una constante en la literatura escrita en euskera. En la pantalla podéis ver y observar una muestra de obras metaficcionales escritos entre 1994 y 1918. En este caso, solo de novelas, y créeme si os digo que hay algunos más. Una muestra de una docena de 10 autores, tales como Uxue Paolaza, Jon Alonso, Bernardo Achaga, Arcaiz Cano, Ángel Erchundi, Carmen Guisasola, Laura Mintegui, Joseba Sarrenandía, Ramón Saizar Vitoria y Arantxa Ortonizkaia. De esas, vamos a empezar con esta muestrario de docena de obras metaliterarias, de las cuales solo 6, la media docena, está traducido al castellano. Está en Los pasos incontables de Ramón Saizar Vitoria, El cuaderno rojo de Arantxa Ortonizkaia, Bernardo Achaga con El hijo del acordeonista, Ángel Erchundi, otra de Ramón Saizar Vitoria, y Arcaiz Cano, con sus 2 obras. Pues bien, todos ellos han recurrido a la metaficción a la hora de presentar como protagonistas de sus novelas a escritores que escriben una novela homónima o mostrando protagonistas que se encuentran sumergidos o bloqueados en el proceso creativo de una novela. Otras novelas son epistolares y otras contienen diarios privados que no lo son tanto. Luego las iré ahondando un poquito más. En todas ellas nos hallamos con preguntas que interpelan directamente al lector, aunque sea de manera implícita. ¿Cuál es la labor de un escritor en una sociedad marcada por la violencia? ¿Sirve la literatura para abordar la realidad conflictiva? ¿Qué perspectiva se debe adoptar para acercarse a esa realidad? Cuestiones que tal vez no tengan fácil respuesta, pero la ficción o la literatura misma pueden ser una manera, no quizás de responder, pero sí un modo de sugerir más preguntas y ofrecer otros puntos de vista, otros acercamientos, otros planteamientos en torno a esa realidad conflictiva marcada por la violencia. Por medio del ejercicio de la memoria y relatando sus historias, los y las protagonistas logran elaborar una reescritura del pasado violento y recalcan a su vez la importancia de la escritura y la literatura para abordar cuestiones relacionadas con la violencia sociopolítica. Pero, de todas formas, el modo de escribir sobre el conflicto y la escritura difiere en el caso de las obras escritas por los escritores en comparación con obras metalitarias escritas por las escritoras. Vemos que en esa docena, en esa muestra de las 12 novelas, 8 son de escritores vascos y 4 solamente de escritoras vascos en el periodo que estamos abordando. Bueno, no sé si conocéis alguna, bueno, todas no las conoceréis, pero bueno, algunas de ellas son aclamadas por la crítica y los lectores vascos. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos cuando el escritor vasco se acerca al conflicto dentro de la ficción de las novelas, ¿no? Nos encontramos con la figura de un escritor público, muchas veces es un escritor aclamado que decide escribir una novela, muchas veces además será una novela homónima a la original, por ejemplo, en la novela Los pasos incontables de Ramón Saizar Vitoria, el protagonista Mikel Abaitua va a escribir una novela titulada Los pasos incontables, que narrará la ejecución de Ángel Otaegui. Por ejemplo, en la novela de Bernardo Achaga, El hijo del acordeonista, Joseba reescribirá las memorias de su amigo, el hijo del acordeonista, David. Entonces, y además lo publicará como libro. Lo mismo ocurre con la novela no traducida al castellano de Joseba Sarrenandía, en el cual todo el entramado de la novela al final va a ser una obra de un exiliado refugiado político, Armando, de seudónimo Armando, que está armando una obra, ¿no? Las que están con el marquito azul son obras que dentro de la obra hay una novela homónima al que alude el título. Por ejemplo, en el que está con el cuadradito rojo, Etxeko Hautsa, de Ángel Erchundi, en ese caso
la trama empieza con una confesión del protagonista hacia su padre, que está inválido, y bueno, una confesión íntima y personal que poco a poco se irá convirtiendo en novela y cuya obra se va a publicar. Y en cuanto a Martutene Twist, que ambos ganaron el premio Euskadi, y Fakir Arena Ocha, ahí vemos que el sistema literario, la escritura, la traducción, los temas a tratar en la literatura, pues acopan muchas de las páginas de lo que hablamos. En cambio, si nos referimos a las obras metaliterarias escritas por ellas, vemos que, por un lado, encontramos la primera de ellas, la de 1994, la de Laura Imintegui, que no está traducida al castellano, sí al inglés, en el que se relata una relación epistolar entre una presa de ETA y su profesora de universidad, que en su época tuvieron relación académica, y entonces se narran solamente las cartas de Isabel, las de Nerea no las leemos. Se supone que es una vía privada el de las cartas, pero siempre la figura del funcionario también, que puede censurar o no dichas epístolas, también tiene mucha relación. En el caso del Cuaderno Rojo de Arantxa Urreta Vizcaya, no vamos a encontrarnos con una novela dentro de una novela, sino que vamos a encontrar un diario íntimo de una madre que está en la clandestinidad, que pertenece a una organización que no se denomina, pero bueno, se puede deducir fácilmente, en el cual escribe un diario a sus hijos. Y entonces nos movemos en ese territorio íntimo, que al final no va a ser tan íntimo, porque va a encontrar a un intermediario para que ese diario llegue a manos de sus hijos. La novela Mea culpa de Uxue Paulaza, en cambio, es similar a la que he mencionado antes de Ángel Estundi Etxeko Hautsa, por eso tiene encuadrado naranja, porque también es un work in progress. Hay una protagonista nacida en los 80, que en su época militó en Jarrai y hoy en día se siente, pues eso, damutu, arrepentida por su pasado, y entonces escribe una narración descarnada en torno a la responsabilidad que tuvo personal y privada con el conflicto político. Y la última obra, también no traducida al castellano, solo vemos que una sola de ellas está traducida al castellano, es la que escribió Carmen Isasola, la que en su día adoptó la vía Nanclares, presa de ETA, y entonces en esta novela explica un poco la pesadumbre de una madre al saber de que su hija se mete, huye a la clandestinidad y le escribe una carta a un preso. Y bueno, ahí, como vemos, en las obras de ellas, en cualquier caso, cuando las narradoras son ellas, la relación epistolar con un tú que la mayoría de las veces puede no recibir la misiva o que vulnera el código moral de la relación epistolar, a saber, el de una privacidad de la relación, estructura la reflexión metanarrativa de estas mujeres víctimas. Una relación epistolar que subraya la necesidad que la literatura escrita por mujeres tiene todavía de reflexionar y reflexionarse, de contar y contarse, en definitiva, de encontrar un receptor que trascienda su ámbito doméstico y privado. Perdón. Pero, ¿qué nos enseñan las nuevas metaliteraturas escritas desde el 2018 al 2022? Pues nos enseñan que las obras metaliterarias de este periodo, que esa tendencia, por suerte o pues que también es variable, y que en las últimas novelas, me refiero a las que están más a la izquierda, que no sé si os aparecerán a la derecha, pero bueno, me estoy refiriendo a las obras de Katisha Aguirre, de Carmele Jayo y de Icharo Borda, ¿no? En todas ellas hallamos a una escritora pública que problematiza con la escritura y el conflicto. Y el conflicto mismo marca de una manera u otra la escritura misma de sus obras. Vemos que tanto Amekes Dute como Aitaren Etxean está traducidos al castellano, por supuesto la traducción al lado. En la primera se elude muy brevemente que la autora, la protagonista, que es escritora, que está escribiendo una obra o quiere escribir una obra,
En su pasado escribió una obra que fue galardonada por el premio Euskadi en relación a un atentado que hubo, pero la protagonista hace una autocrítica muy específica dando a entender de por qué escribió sobre el conflicto, porque también ha habido quien ha dicho que tratar el conflicto en la literatura vasca ha sido o ha llegado a ser un tema canónico del que había que tratar. Entonces, desde una perspectiva autoirónica, ¿no? Esa escritora protagonista que acaba de ser madre va a decidir escribir sobre la maternidad, pero sí que hay como trasfondo ese eco del pasado de la escritora que escribía sobre el conflicto o la cosa, como llama Iván Zaldúa. En la casa del padre de Carmele Jayo también el escritor público va a ser Ismael, que es un escritor aclamado, que ya ha firmado un contrato para escribir una novela sobre el conflicto para publicarlo en castellano, pero se sienta bloqueado, le parece que el conflicto no lo ha tocado tan de cerca como para empezar a banalizar o escribir sobre el conflicto, y entonces poco a poco va a dejar de lado escribir sobre el conflicto y va a escribir otra novela. Y su pareja, Jasone, en cambio, de joven escribía, pero luego se ha dedicado a corregir la obra de su marido, Ismael, y entonces ha sido como la escritora en la sombra que poco a poco va a empezar a escribir una novela sobre una violación, y aquí también se da el caso de que el conflicto ahora mismo diviene a otros conflictos también en relación con temas más feministas, si cabe. Y en medio he colocado a Icharo Borda, una obra que todavía no está traducida al castellano, en el cual el paratexto hay un prólogo y hay un epílogo en el cual una escritora decide escribir sobre un comando de Iparralde que actuó durante 10 años, y en el momento de que un terrorista de ETA sale a la cárcel, ella decide que hay que contar lo que pasó, no podemos hacer pasar la página tan fácilmente, hay que recordar todo lo que pasó, y entonces decide ficcionar la novela sobre ese comando, pero no tiene tan claro si es para publicarlo o no, y al final en el epílogo vamos a darnos cuenta de que sí, que lo publicará. Y a su lado he colocado a Aisha de la Cruz y a Edurne Portela, las dos novelas metaliterarias sobre el conflicto escritos en castellano, porque también vemos que en ambas obras la reescritura, más exactamente en la novela de Portela, porque la segunda parte de la novela es cómo Amaya reescribe todo su pasado y empieza un poco pues, a reelaborar una ficción desde el lado privado al público. Y al final he colocado a otra novela que es muy reciente, de Mamuela Torche como Duac, Modos de devenir fantasmas, sería la traducción, de Juanjo Lasagarre, porque en esta novela él, pues bueno, se pone en la carne de una protagonista mujer, Sara Cárcamo, que a su vez ha escrito una novela porque una asociación a favor de la paz crea una beca para escribir una novela. Ella se presenta, escribe una novela sobre el conflicto. El comienzo de la novela intradiegética es espeluznante, tétrica y macabra. Una mujer que se le salen las entrañas y las recoloca, es un poco fantasmas, todo eso, ese mundo tétrico, pero también está la escritura, pero está visto todo desde el ángulo de una escritora que no escribe en euskera, y esta obra sería la traducción de la obra traducida, escrita originalmente en castellano. Y es muy bonito también en la novela, o muy bonito, muy enriquecedor, como el ideario de esa escritora, de Sara Cárcamo, es literatura producida en castellano. Pues se mencionan pues, las memorias de Irene Villa y todas las novelas de Luisa Echenique y demás. Ese otro lado que muchas veces pues, la literatura vasca y la literatura que no se escribe en euskera pues, no confluyen, y en esa novela es lo que pasa. No estoy calculando el tiempo, Maider. Quería darle al móvil al play, pero se me ha ido. Es para concluir. Tienes un par de minutos, tranquilo, sí. Vale, concluyo en un par de minutos, porque claro, yo solamente he estado hablando de la novela o de las novelas, y claro, he empezado a hablar de la batalla del relato o de los relatos, y me niego a no recomendar 3 obras de relato que a mí me parecen imprescindibles
El primero de ellos, Joaquín Muñoz, Letargo, son 5 cuentos, todas relacionadas con el conflicto. No es muy fácil de conseguir, también os lo digo. El segundo, Un corazón demasiado grande. No todos los relatos son sobre el conflicto, hay algunos. Eider Rodríguez tiene también una visión muy buena para escribir los relatos. Actualidad política me parece antológica. Y luego, por último, pues Iván Saldúa ha empezado con él y voy a acabar un poco con él porque es el compendio de los relatos, pues 40 relatos en torno al conflicto que, bueno, a mí me parece que es casi mejor que una novela sobre el conflicto. Y he marcado ahí como una pregunta, un cuestionario, porque Maider me ha dicho que confluyen en mi literatura infantil. Pues sí, yo digo que en la literatura infantil y juvenil todavía a día de hoy es un tema que muy a cuentagotas llega. Sí que hay obras como La tradición de Kandinsky de Ramón Seixas Vitoria que como telón de fondo pues hay bombas y hay un entorno violento. En las obras, solo he puesto las traducidas al castellano. Hay más en euskera, se menciona más como telón de fondo, pero al castellano solo he encontrado estos 3. Mirenagur Meave también, que es el Amosi, ¿no? Porque un personaje teenager también pues, se cuestiona el entorno donde él vive y cómo pasa. Y por último, estas 2 además están en la Casa Lóguez, estas se pueden conseguir más fácil, Piccolo de Patxi Zubizarreta, en el cual un hijo de un guardia civil y una sobrina de un preso de ETA se van a encontrar en una escuela y no todo es tan bonito y no todo es tan happy, porque al final pues bueno, hay violencia y hay pues mucha realidad. Y bueno, ha sido un repaso muy exhaustivo, igual muy en concreto de lo que se nos pidió hablar, pero esto ha sido lo que os he ofrecido y luego muy atentamente o muy gratamente os responderé a las preguntas. Muchas gracias. Pues mi esker, Mikel, la verdad es que una cosa que no habíamos dicho, eso lo decimos ahora también, aprovechando que vamos a guardar las preguntas para el final para intentar darle el tiempo a las otras 2 ponentes. Como siempre sucede, una vez que te empezamos a escuchar, ¿no? Surgen como la idea de querer conocer muchas más, ¿no? Porque efectivamente has hecho un repaso, digamos, pormenorizado, pero que a su vez efectivamente faltarían un montón y podríamos hablar muchas más horas de cada una de esas obras, ¿no? Pero genial, yo creo que da una mirada y luego podríamos ir también respondiendo a algunas preguntas que seguro nos han surgido. Pues de la literatura vamos a pasar a otra disciplina artística que es el cine, quien nos va hoy a hablar un poco sobre su análisis o una mirada de cómo el cine y creo que puede ser las series, bueno, ahora nos explica ella también cómo han abordado o no todos estos temas de la memoria, que como habréis visto últimamente también han proliferado más, pues tenemos hoy con nosotras a Roncesvalles Laviano Juan García. Ella es de Iruña, de Pamplona, nació en 1990 y se gradúa en Historia y Periodismo. Hoy en día es doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra con una tesis sobre la representación de las víctimas de ETA en el cine y la literatura. Y sigue haciendo ese rol, ¿no?, de difusión de estos temas a través de su rol de profesora ayudante, doctora en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Navarra, que comentábamos antes, que es curioso, ¿no? Y es interesante que también los estudiantes de periodismo puedan conocer todo este tema de la memoria, ¿no? Investiga, por tanto, sobre la historia y la memoria cultural de la violencia en Euskadi y ha participado en diferentes proyectos como Relatos de Plomo, que en Navarra, a través de entrevistas con víctimas, abordaban la historia del terrorismo, o en otros proyectos de investigación como Mundos Posibles, que une a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, y también está en otros proyectos impulsados por otro tipo de instituciones como la Fundación Fernando Buesa, que es otra de las que forma parte de Scooby-Dest, de esta red que hoy nos une, y del Centro Memorial Memorial de Víctimas del Terrorismo que está ubicado en Gasteiz. Pues nada, te damos también para ti otro tiempo para que nos puedas compartir tu lectura sobre el tema. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a Scooby-Dest, bueno, en especial a Maider, a Ana y también a Irache, que también que me contactó para invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí, poder compartir este ratito, ¿no?, hablando de cosas que nos importan y que nos interesan. Y gracias también a Mikel, porque me ha parecido súper interesante y muy sugerente su intervención. Y a María, por supuesto, también un placer volver a coincidir en algo, ¿no? Voy a compartir pantalla. Decidme, porfa, si la veis bien. A ver.
¿Sí? Vale, a ver. Pues como ha anunciado Maider, en mi caso hablaré de cine, pero de cine en un sentido amplio, como, digamos, producción audiovisual creada para ser reproducida en una pantalla, ¿no? Ya sea de cine o de televisión, porque yo creo que hoy en día buena parte del cine se produce para televisión. Lo que quiero hacer es repasar brevemente cómo ha evolucionado esa producción audiovisual sobre la violencia en Euskadi y después entrar pues, en algunas reflexiones más concretas sobre el tema de la memoria cultural y qué papel puede tener, ¿no? En esa reconstrucción social o al final en la construcción de una sociedad más democrática o más sana, ¿no? Y ya que vamos a hablar de cine, me gustaría arrancar con un par de escenas que creo que sirven para ilustrar algunas de las ideas que son centrales en esta intervención. Y una segunda escena. María adoraba a su hija. Pero cuando estás amenazado no lo cuentas. Y te parece normal. Eso y mirar debajo del coche. Y las pintadas. Los silencios, las miradas. Que tu primo que está en el ayuntamiento de Legorreta no condene el asesinato de su propio tío. Las amigas que nunca sacan el tema. Nada es normal. Y no fue a mí a quien le tocó llevar escolta. ¿Por qué? No sé, vosotros sabréis. Para ir de la primera escena que hemos visto a esta segunda, pues hemos avanzado en el tiempo nada menos que 42 años, ¿no? Operación Ogro se estrenó en 1979, está dirigida por un cineasta italiano, Giulio Pontecorvo, y narra el intento de secuestro y posterior atentado que ETA llevó a cabo el 20 de diciembre de 73 contra Luis Carrero Blanco, que había sido designado presidente del gobierno de España por Franco unos meses antes, y al que todo el mundo veía como su claro sucesor, ¿no? El título hace referencia precisamente al nombre en clave con el que ETA denominó la acción, y la película está basada en un libro que escribió Eva Forest, a la que se acusaba de haber colaborado en este atentado. La película se centra en la vida del comando y cómo se organiza y se lleva a cabo esta acción, ¿no? Ellos son como los protagonistas. En ellos se pone el foco, como se refleja, yo creo, muy bien en esta escena que hemos visto. Fue una película que tuvo bastante éxito en su momento y que, bueno, yo creo que se ha pasado después bastantes veces en televisión y como que ha pasado a formar parte de esa memoria colectiva en torno a este atentado que fue, pues, lógicamente, uno de los principales en aquellos años. Y la segunda escena es de la película Maisabel, que supongo que algunos al menos habréis visto, una obra de 2021 y dirigida por Itziar Bollaín, que cuenta esta historia de Maisabel Lasa y de Ivone Cesarreta, víctima y miembro de ETA arrepentido, encarcelado y arrepentido, que se encuentran, ¿no? Es una historia que aborda temas pues, como el encuentro, el perdón, las segundas oportunidades, y que pone en primer plano el sufrimiento que genera la violencia. Y como he dicho, creo que estas dos películas muestran de alguna manera algunas ideas que quiero
que quiero destacar en este ratito. La primera es que la producción audiovisual, que yo creo que ahora mismo está en auge y hablaremos de esto un poco más adelante, realmente tiene mucha historia, ¿no? Hay cine, hay producción audiovisual desde mucho antes de lo que a veces pensamos y me atrevo a decir que bastante más cantidad de la que en general pues, se puede tener en la cabeza. Es verdad que de unos años a esta parte pues, ha habido como un boom de producciones, de grandes producciones, algunas con mucho presupuesto y bastante conocidas o que han tenido bastante éxito, muchas de ellas en televisión. Pues eso, esta es una muestra, ¿no? De lo que se ha estrenado en los últimos 3 años o 2 años. Pero la realidad es que hay películas desde hace muchísimos años. Hemos visto como muestra Operación Ogro, pero hay muchas otras, por ejemplo, las primeras obras de Imanol Uribe relacionadas con el tema del conflicto, el proceso de Burgos o la fuga de Segovia, son cintas bastante conocidas, otras quizá un poco menos conocidas que abordan el tema, pues, como el caso Almería. Hay muchas otras, esto es solo una muestra que refleja cómo ya al principio, cuando comenzó la democracia y se pudo hacer cine sobre esto, pues había bastante producción. Sí que es cierto que a principios de los 90 más o menos bajó un poco esa producción. Santiago de Pablo en su libro Creadores de Sombras habla de que había cierto cansancio sobre el tema, pero a partir de más o menos el año 2000 vuelve a crecer la producción sobre la violencia en Euskadi. Empieza a haber además bastante producción de documentales que hasta entonces pues apenas habían aparecido. Yo creo que esa vuelta al tema está bastante relacionada, por una parte, pues, con la tregua del 98-99 y con el mazazo que supuso su ruptura, porque yo creo que mucha gente había depositado muchas esperanzas en ese momento. Y también con la aparición en la esfera pública de las víctimas, ¿no? A las que se empieza a prestar más atención o se empieza a reconocer en torno a esos años. Desde entonces, pues ya ven que el interés en el tema se ha mantenido en el tiempo y que ha aparecido pues, una producción muy diversa. Esto es solo, de nuevo, una pequeña muestra de lo que se ha estrenado. Desde documentales como los de Etelio Ortega, por ejemplo, el primero aquí fue Asesinato en febrero, que lo recomiendo. Bueno, películas de ficción, pues, Todos estamos invitados, o La Celta Zabala, en fin, que se ha concentrado pues, bastante producción sobre el tema y en los últimos años, ya lo he dicho, ¿no? Hay como un auge y producciones que cuentan con mucho presupuesto y en las que han entrado pues, plataformas muy potentes, que quizá hasta ahora no se había dado el caso. ¿A qué creo que se debe este auge en los últimos años? Pues lógicamente, por una parte, a esa puerta abierta que se abre con el anuncio del final de la violencia por parte de ETA en 2011 y después con su disolución en 2018. Al final es un alivio, ¿no? para toda la sociedad vasca y pienso que, o bueno, hay estudios que corroboran, ¿no? Que hay como una mayor sensación de libertad o de libertad para expresarse y esto, lógicamente, pues creo que facilita que haya más creación. Quizá también hay un mayor interés por parte de una población joven, ¿no? Una generación que no ha vivido esto, pero que de verdad tiene interés. Yo, vamos, lo veo en mis clases. Es un tema que les interesa y el cine o la producción audiovisual es una vía que les resulta bastante atractiva. Entonces, yo creo que aquí hay bastante sobre lo que reflexionar. De nuevo, también está facilitado pues, por un cambio tecnológico. No podemos olvidar esto, que al final no solo es cuestión de que hay un momento propicio para la creación, sino que ahora producir una obra de este tipo pues, es más asequible, que han entrado plataformas que compiten entre sí
por encontrar historias y sin duda pues los hechos reales son una buena fuente de la que beber, en la que encontrar historias. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, el resultado es que, pues, que casi a la vez han aparecido muchas producciones, películas, series, a las que una gran cantidad de público tiene un acceso fácil desde su casa, no le hace falta ni siquiera ir al cine, relativamente económico, porque la gente tiene estas plataformas contratadas, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, es positivo, luego hablaré de eso. Una segunda idea es que no solo ha habido cambios en lo cuantitativo en la producción, no solo se ha movido en ese sentido la producción, sino también ha habido cambios o evolución en los temas, en la perspectiva que abordan estas obras. Y yo creo, y bueno, también es lo que más he estudiado, al final, que uno de los cambios más relevantes ha sido esa mirada, o sea, evolución en la mirada hacia las víctimas y hacia su humanidad, ¿no? Cómo se pone el foco o el centro de la historia en el dolor generado por la violencia, en muchas versiones, ¿no? Pero creo que ahí hay un cambio importante. Yo me he centrado mi investigación sobre todo en las víctimas de ETA, pero creo que esa mirada se da también en otros tipos de violencia. Al principio, pues esas víctimas, sobre todo las de ETA, ¿no? Solo aparecían pues, como parte del contexto, como objetivos, no se ahondaba en su mundo interior, en su humanidad ni en su dolor. Y yo creo que esto empezó a cambiar un poco tímidamente a principios de los 90, como con obras como esta que tenemos aquí en primer lugar, que es Sombras en una batalla, de Mario Camus, y sobre todo a partir de los 2000, ¿no? Vemos ya una mayor producción de obras con esa perspectiva. Y yo creo que el cine adoptara esa perspectiva, que pusiera el acento en el sufrimiento que genera la violencia, a mí me parece clave. Creo que solo conociendo las historias de las víctimas, ya sean historias reales como tal o historias ficticias, solo conociendo esas historias nos podemos hacer cargo de verdad de lo que supone la violencia, ¿no? Si el objetivo de un terrorista o de alguien que tortura o que ejerce cualquier tipo de violencia, o uno de sus objetivos es deshumanizar a la víctima, yo creo que contar estas historias, darles protagonismo, devuelve de alguna manera esa humanidad a las víctimas. Es la manera de poner el acento en que se trata de personas y no de enemigos, ¿no? Que son personas con nombres y apellidos, con padres, con hijos, y yo creo que estas historias son como un antídoto contra el odio, o pueden serlo, ¿no? Si se cuentan bien. También creo que este giro, o que esta evolución, va de la mano con una evolución que se da en la propia sociedad, ¿no? Es obvio que el cine pues, no va por su lado, no evoluciona por su lado, sino que está lógicamente siguiendo lo que pasa dentro de la sociedad. Y otro de los cambios que ha habido es, bueno, una evolución en los géneros, ¿no? Al principio pues, tenemos dramas, tenemos thrillers, pero en los últimos años han aparecido películas, series, bueno, en los últimos años, ya desde los, yo creo que vaya semanitas será ya de los 90, si no me equivoco, luego si no me corregís, pero bueno, que la comedia pueda abrirse como una posibilidad para abordar un tema como este y hacerlo con seriedad, yo creo que es un plus. Sí que es verdad, esa primera comedia que he destacado, que es Cómo levantar 1000 kilos, es de principios de los 90, se intentó hacer comedia, ¿no? Con el tema, pero no funcionó. Esto yo creo que nos habla del momento social, de cuando sale una obra y cómo es recibida, nos habla de qué se puede hacer, qué no funciona. Pensaba que tenía ahí otra diapositiva, perdón. Simplemente quería mencionar que obviamente estamos en un momento como muy fértil para la producción sobre el tema, que hay muchas producciones y de calidad y con
dinero y con potencial de llegar lejos, porque al final el dinero también da eso. Yo creo que esto también alimenta el interés y anima a otros creadores y a otras productoras a lanzarse, a entrar en el tema, porque se ve que hay interés. Y yo creo, como he dicho antes, que es una buena señal, que cuanto más contenido haya, más posibilidades habrá de que historias distintas, historias de calidad, salgan a la luz. Y tengo la esperanza, la verdad, de que pues, esa mayor producción, esa mayor variedad de historias, de enfoques, de géneros, también pueda dar pie pues, a una mayor apertura hacia el otro y facilitar de alguna manera pues, el entendimiento, el encuentro. Y una tercera idea que me gustaría destacar es esta, ¿no? Cómo la producción audiovisual, el cine, es testigo de su tiempo, pero también agente de la memoria colectiva. Me gustaría que hacer como una pequeña reflexión sobre la memoria, el papel del cine en su configuración. Parto de esa idea de que el cine es testigo de su tiempo, que refleja directa o indirectamente la realidad del momento, pero también es agente en la memoria y creo que puede ayudar a configurar el recuerdo que tenemos de nuestro pasado y de manera indirecta también hacia dónde nos encaminamos en el futuro. Y pues, como ha dicho antes Maider, ¿no? Creo que puede de alguna manera ayudar a tender puentes y a construir una sociedad pues, mejor, más sana. Estoy convencida de esto, la verdad. Y también parto de ahí, pero me pregunto qué podemos pedirle al cine, porque claro, decimos, vale, puede ayudarnos a conocer, puede ayudarnos a a reflexionar para tratar de, bueno, conseguir una sociedad mejor, pero ¿qué podemos pedirle al cine o qué no podemos pedirle al cine? Por una parte, yo creo que no es justo exigir a cualquier obra de ficción o incluso documental que sea completamente fiel a la realidad, a la historia. Digo lo de documental también sobre todo porque, por ejemplo, ocurre muchas veces que una obra es criticada porque no muestra todo el espectro de violencias que han existido en Euskadi, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que por su propia naturaleza narrativa, una obra audiovisual, y creo que también una novela o una obra de teatro, cuenta una historia, ¿no? Está para contar la historia. Y yo creo que también de ahí sea tan interesante y tan buena noticia que se estén produciendo tantas obras, que ponen el foco en distintas historias, distintas realidades. Por otra parte, creo que tampoco es justo, porque no es su función, exigir al cine que tenga que servir a un propósito más allá de sí mismo, como a un propósito moral, ¿no? O ético. Bueno, esta obra es para que se construya una sociedad mejor. Bueno, ahí me parece que hay un peligro. Yo pienso que partir de ahí sería un error. El objetivo de una obra, creo, debe ser contar bien una buena historia. Si esto se consigue, seguramente se consiga transmitir mucho más. Por ejemplo, yo creo que Maishabel consigue que el espectador reflexione sobre un tema como el perdón o el encuentro sin necesidad de soltar un discursito sobre esto, ¿no? Y creo que es porque la directora no busca ese objetivo, que ella lo que quería era contar bien una historia que a ella le había conmovido y que le parecía importante. Roncesvalles, un minutillo, ¿eh? Vale, voy rapidillo. Que no podamos exigirle eso al cine no quiere decir que no tenga ese potencial para transmitir un conocimiento, aunque no sea histórico, sobre la realidad, y ese potencial para hacernos reflexionar sobre cuestiones éticas, colaborar en esa construcción de una sociedad más sana. Cuando una peli cuenta una buena historia y lo hace bien, creo que puede conseguir eso. Y creo que eso se debe sobre todo a que es capaz de despertar la emoción de manera que difícilmente puede despertar, por ejemplo, un libro de historia o una conferencia, ¿no? Como esta. Sobre todo si pensamos en las generaciones más jóvenes, que solo cuando entra en juego la emoción llegamos a comprender de verdad una realidad. Yo creo que o un par de claves que me parecen interesantes y luego si queréis pues me comentáis las vuestras, para que el cine contribuya de alguna manera a esto es, por una parte, la honestidad
que hay que acercarse a la realidad histórica y a las historias de una manera honesta. Y yo creo que es importante que las obras pues, no justifiquen el uso de la violencia, si queremos que nos ayuden al entendimiento y a conseguir una sociedad más, bueno, una sociedad sin violencia, un futuro mejor. No significa esto, obviamente, condenar a personas concretas que ejercen la violencia. Una cosa es condenar la violencia y otra a las personas. No significa que no sea posible, que no sea, yo creo que saludable, útil, tratar de comprender las motivaciones que pueden llevar a alguien a ejercer la violencia, sin olvidar, lógicamente, que esas circunstancias o que esos motivos no determinan, que al final siempre se puede decir que no a la violencia. Me parece que es un mensaje importante. Y también me parece importante que no perdamos de vista el respeto a las víctimas, que cuando hay una violencia siempre hay víctimas y que deben estar como en el eje sobre el que pivote el relato. No, lógicamente no necesariamente ser protagonistas, pero sí tener en cuenta que existe. Y hasta aquí, no me enrollo más, perdonad si me he alargado un poco. Pues muchas gracias, Roncesvalles. No, a ver, vais muy bien de tiempos, pero por dejarle también a María el suyo y poder luego debatir. Pero bueno, pues lo mismo que en la situación de Miquel, ¿no? A mí me darían ganas de preguntarte un montón de cosas y además es verdad que has empezado ya a lanzar algunos temas que probablemente sirvan para el debate, ¿no? O sea, el tema de que efectivamente una obra artística va a narrar un punto de vista porque no puede narrarlos todos, o por ejemplo el tema de utilizar, entre comillas, la cultura para efectivamente poder avanzar como sociedad, por decirlo de algún modo, pero que eso no significa que hagamos un uso utilitario de la cultura para servir a unos fines, ¿no? Yo qué sé, educativos, en temas de memoria, por ejemplo. Bueno, pues estos temas que siguen siendo debate. Y ahora vamos a escuchar la voz de María San Miguel, que, bueno, como veis también en su nombre, representa también al proyecto 43.2, que nos va a contar ella probablemente, efectivamente, de qué va, si es que alguno de vosotros todavía no lo conoce, que le invitamos a conocerlo y que pronto en Euskadi va a haber una oportunidad. María nace en 1935 en Valladolid, ella también es licenciada en periodismo y máster en universidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, tiene una amplia formación como actriz donde destacan sus estudios de teatro, movimiento y voz. En 2010 crea este proyecto del que estamos hablando, el 43.2, donde produce, escribe y actúa. Ha investigado y creado Rescoldos de paz y violencia, La mirada del otro y Viaje al fin de la noche, una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco. Durante estos últimos años ha intentado y ha conseguido que se vean en diferentes teatros de nuestra geografía y bueno, tenemos que seguir efectivamente impulsando para poder seguir mostrando esta obra. Ha recibido 2 veces el Premio de Arte Dramático de la Diputación de Valladolid y fue también becada por la Fundación BBVA o por en otros concursos y otros programas. Estrenó también en noviembre de 2020 en el Festival de Otoño la obra I'm a Survivor, que es una pieza documental autobiográfica donde aborda la muerte de su padre durante la pandemia. Y en abril de 2021 estrenó Y llegar hasta la luna, donde también, gracias a la pieza, ha recibido una de las becas de dramaturgias actuales otorgada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Bueno, y continúa girando. De hecho, hoy lo encontramos en Sevilla. Y bueno, pues tenemos ahora otros 20 minutos, por tanto, para que nos puedas presentar tanto tu experiencia artística, creadora, como todo tu conocimiento sobre cuál es la situación de cómo el teatro ha abordado todo este tema de la violencia. Gracias. Vale. Es que ricasco, Maider, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí. Me ha resultado muy enriquecedor escucharos, Ronces y Miquel, porque, bueno, de alguna manera se me han despertado muchas preguntas y también se me ha afianzado algo que me gustaría lanzar para empezar, que no es nada casual. Miquel nos ha mostrado... no es nada casual porque también yo he bebido, ¿no? Ahora os contaré. Yo no soy académica, yo soy artista, entonces mi discurso seguramente va a ser menos esquemático quizá y menos cuidado y va a tener que ver más con mi manera de expresarme y con mi experiencia propia como artista.
en esta experiencia propia he navegado mucho en las fuentes que ya existían y he seguido navegando en las que han ido naciendo a medida que yo desarrollaba mi proyecto, pero me llama la atención dos cosas y es algo en lo que estamos trabajando desde los coloquios postfunción desde hace un par de años, precisamente desde ese boom audiovisual. Una, que la gran producción literaria sobre la cosa, como dice Iván Zaldúa, sobre la cosa vasca, se ha hecho en euskera y se ha hecho y no se ha traducido al castellano hasta hace muy poco. Y otra es que, aunque Roncesvalles ha subrayado que el cine se ha hecho a lo largo de la historia, realmente el boom audiovisual, y para mí tiene que ver con una casualidad que es el negocio y que es el mercado, ha ocurrido en los últimos 3 años. No es casual, creo que no tiene tanto que ver con la libertad creativa, en este caso, como con el negocio. Y no es casual que la producción se hiciera en euskera y no se tradujera al castellano y que ahora ya han sido en los últimos años, sobre todo mujeres, las que a través de la literatura se hayan acercado al relato. Esto me hace plantearme una pregunta que de alguna manera es de la que partí para iniciar mi proyecto. Es pensar qué nos cuentan, por qué nos lo cuentan y cuándo nos lo cuentan, qué tipo de discursos nos llegan. Voy a empezar con una frase de Angélica Lidl, que para mí es uno de mis referentes en el teatro y en el arte. Angélica Lidl dice: ¿para qué queremos la libertad? ¿Para ser mediocres o para rajar al mundo? Yo, como ella, elijo rajar al mundo y por eso tengo el orgullo de haber sido una de las pocas creadoras teatrales que empezó a acercarse a la cosa vasca cuando no era un negocio y desde el teatro, que es probablemente la más marginal junto a la danza de todas las disciplinas artísticas. Cuando yo empecé en 2009 a realizar mi investigación, que partió de un máster de humanidades para demostrar que el teatro es una herramienta pedagógica y de memoria, apenas había una pieza de Fermín Cabal escrita en los 80 y relacionada con el mundo de ETA, con el mundo de la heroína, de cómo entró la heroína en el País Vasco, pero apenas había producción literaria traducida al castellano. Yo soy de Valladolid y no sé euskera, no sé leer en euskera, y había poquitas películas. Entonces, yo lo que me quise plantear desde mi profesión como creadora y como actriz de teatro era demostrar que el teatro era una herramienta pedagógica y de memoria, acercándome a un caso práctico, que era el conflicto, entre comillas, vasco, y también en relación con mi formación en periodismo, quería saber qué es lo que no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? ¿No? ¿Por qué no había creadores o creadoras que estuvieran contando y qué no se cuenta de lo que no forma parte en ese momento el relato, sobre todo mediático, que era el que existía en el 2009, ¿no? Antes de todo este boom audiovisual, sobre todo, y antes de que hubiera una producción literaria que se acercara al gran público en castellano. Entonces yo decidí ir al País Vasco a entrevistarme con personas con diferentes vivencias de la violencia, con diferentes puntos de vista, también para poder contar desde el teatro preguntas que yo tenía, de las cuales casi ninguna he obtenido respuesta, a pesar de llevar más de 10 años investigando en ello, pero la principal era cómo es posible que una sociedad se articule y se vertebre alrededor de la violencia y qué pasa después de que ocurre el hecho violento, cómo es convivir con la violencia en la vida cotidiana. Hacernos estas preguntas supuso acercarnos a personas que estaban tanto cerca de los ejecutores de la violencia como de las víctimas. Y la experiencia fue exitosa por algo que con los años yo he denominado como la escucha radical, que es una experiencia también radicalmente política. Esto quiere decir que íbamos al País Vasco a intentar conocer una realidad en primera persona, teniendo la información que venía de los medios de comunicación, de algunos ensayos que había en castellano y de algunas pocas películas. Entonces, con toda esa poca cantidad de ese material de hemeroteca, nos acercábamos
hacíamos preguntas y sobre todo hacíamos preguntas que tenían que ver con el componente humano, que es algo que atraviesa toda la trilogía, el componente humano que es radicalmente político, pero por encima de las ideas partidistas, para entender eso, cómo una sociedad se vertebra y convive con la violencia y también desde una intención de generar a través del teatro memoria colectiva. Al acercarnos a esta realidad en primera persona, obtuvimos un gran mosaico de voces que dio lugar a nuestra primera pieza, que se llama como La compañía, porque esto iba a ser solo una pieza, se llama Proyecto 43.2. El nombre tiene relación con las coordenadas del árbol, con lo simbólico, las coordenadas geográficas del árbol de Guernica, un lugar simbólico para el pueblo vasco, un lugar de libertad, simbólico de la libertad del pueblo vasco y paradójicamente un pueblo vasco que durante décadas no ha sido libre. Y también como referencia de estas historias que vamos a contar en el teatro, que vamos a documentar en el teatro, ocurren aquí, pero ocurren en muchas otras coordenadas geográficas y se articulan de la misma manera. Todo este gran mosaico de voces y esta intención de superar el canon establecido y esta escucha radical nos acercó a narrativas disidentes. ¿Qué quiere decir? A todas esas personas que forman parte de grupos tanto de víctimas como de victimarios o cercanos a los victimarios que no tienen un discurso, digamos, socialmente reconocido porque son disidentes dentro de su grupo, pero que al mismo tiempo son los que generan un avance. Aquí nos dimos cuenta de una cosa, y es que, como siempre, en la literatura, en el cine, en cualquier tipo de discurso, las mujeres que son las resistentes porque han sido quienes se han quedado en casa, las mujeres viudas o las mujeres parejas de los victimarios, eran las grandes constructoras de paz y eran quienes, en el momento en el que hicimos la primera investigación, entre 2009 y 2011, estaban reconstruyendo el tejido social, educando a sus hijos y a sus hijas en la no violencia y intentando incorporar valores tradicionalmente asignados a las mujeres, como son la escucha, el diálogo y la resolución de conflictos sin el uso de la violencia, primero a su ámbito familiar y después al poco ámbito social en el que podían tener voz. De aquí sale la primera pieza que, haciéndola en las primeras representaciones, nos dimos cuenta de que esto que hacíamos tenía un apellido, que era teatro documental, porque procedía de un proceso previo largo de 2 años de documentación y porque todo lo que se escucha en la ficción, porque una vez que subimos al escenario ya se genera una ficción, una traducción ficticia y simbólica, todo lo que se escucha procede de esas entrevistas y de las experiencias y testimonios reales de las personas que hemos entrevistado. En el proceso de documentación de la primera pieza, entrevistamos a algunas de las personas que estaban siendo protagonistas de los encuentros restaurativos de Nanclares. Y a pesar de que el teatro forma parte del margen, de que ser una compañía independiente ya forma parte del margen y que en nuestro país la memoria nunca ha sido bien abrazada ni acogida por cuestionamientos puramente políticos y partidistas, y a pesar de que estrenamos 4 meses después del cese definitivo, del anuncio del cese definitivo de ETA, de la violencia, apenas trabajamos. Éramos una compañía joven, yo tenía 25 años cuando estrenamos, que apostaba por el encuentro con el otro, por dar voz a las narrativas disidentes y por el diálogo. No tuvimos trabajo, pero como teníamos un gran material documental y muchas historias humanas que no se habían escuchado y que no formaban parte de ningún relato, y como teníamos esta libertad desde el teatro para rajar el mundo, decidimos de una manera absolutamente kamikazes y absolutamente atravesada por la precariedad dar voz a estas personas que ya habíamos conocido y que estaban participando en los procesos de los encuentros restaurativos de Nanclares. De ahí surge nuestra segunda pieza, que es La mirada del otro, y que estrenamos en abril del 2015. En esta pieza documentamos, entrevistamos a las personas
tanto víctimas de ETA como algunos disidentes de ETA, como las personas que hicieron posible el proceso de mediación, y volvemos a utilizar todo este material documental para generar, como en la primera pieza, personajes ficticios que están formados por varias personas reales y documentar ese proceso. En nuestro lenguaje es muy importante esas voces disidentes. Aquí de nuevo volvíamos a dar voz a quienes emancipan a cada grupo, a quienes hacen lo que no se espera que hagan, y además lo atravesamos por el componente simbólico, ¿no? Y el componente poético. En nuestro trabajo, en nuestras 3 piezas, es muy importante las preguntas que nos hemos hecho de cómo contar, de no contar de la misma manera que habíamos contado la primera vez, ¿no? Utilizar el artificio teatral para intentar generar esa identificación, esa empatía de la que antes se hablaba también, pero a través del lenguaje del teatro. Y ya en la tercera pieza volvemos a pensar quiénes no están representados y quiénes no han sido escuchados, a quienes no se les ha dado voz. Y decidimos dar voz a los hijos y a las hijas de la violencia. Los hijos y las hijas de la violencia siempre hemos escuchado a los ejecutores, porque interesa mucho el testimonio del victimario, del asesino, de quien ejecuta el mal, o a las viudas, pero nunca hemos escuchado o no se habían escuchado hasta entonces a quienes vienen detrás, que son los hijos y las hijas que crecemos con la carga simbólica de todo lo que son nuestros padres y madres, pero que en el caso del País Vasco crecen con toda esa ausencia, la pérdida y la herencia que ha dejado la violencia. Entonces entrevistamos a los hijos e hijas de víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas de abuso policial y de los propios militantes de ETA, la gente de nuestra generación a la que no se le ha escuchado ¿por qué no? Y tampoco ha hablado, tampoco ha salido a la palestra pública en su mayoría a hablar, y que además están empezando a tener hijos e hijas, esa tercera generación, a los que quieren educar en la no violencia. Con Viaje al fin de la noche se cierra nuestra trilogía hablando del presente, ¿no? Del presente actual del País Vasco. Toda la herencia que ha dejado la violencia, que es un dolor inabarcable que atraviesa toda la sociedad, pero al mismo tiempo con una intención de reparar ese tejido social que está atravesado por la violencia y por el daño, y con el uso del testimonio tener una garantía de no repetición. Algo que hemos notado en 10 años que dura todo este proceso de investigación es que lo que contamos en la tercera pieza era impensable contarlo en la primera, porque los propios protagonistas estaban autocensurados y silenciados. Y luego algo que es muy simbólico es que en la primera pieza, en el proceso de investigación, teníamos que pedir que por favor nos dejaran grabar con la grabadora, el vídeo era impensable, costaba que dieran ese paso, y ya en la segunda y muchísimo más en la tercera pieza, por parte de los protagonistas, víctimas y victimarios, ya hay una decisión de no, grábame, que quiero que esto quede archivado, ¿no? Que mi historia se sepa. En las 3 piezas están atravesadas por esta escucha radical, y esta escucha radical genera la empatía, esta escucha radical que primero tenemos nosotras, en este caso sobre todo yo como artista, creadora, que va a buscar la información y que después la procesa, pero en la que todo el equipo artístico parte de todo el hecho documental y de todo el material para poder aportar desde la música, desde la luz, desde el vestuario, desde la dirección, desde la escenografía, poder aportar desde la ficción un conjunto a la historia, queriendo documentar, y no, esta escucha radical nos ha ayudado a no mostrar una idea previa que ya teníamos, porque hemos dejado a partir de esa escucha radical que nuestros propios prejuicios se fueran derrumbando, y también poder llegar a cuestiones que ni traíamos pensadas de casa y ni siquiera conocíamos. Toda la trilogía está porque no solo porque yo sea una mujer feminista, sino también por esa escucha radical atravesada por el protagonismo de las mujeres,
y vuelve a entrar aquí y se conecta con la narrativa disidentes porque las mujeres hemos sido silenciadas e invisibilizadas en todos los relatos, y en nuestra trilogía las mujeres son, como lo que vimos en el proceso documental, quienes dan un paso adelante. Y después está también atravesada por la complejidad. ¿Por qué? Porque cuando te acercas, como cualquiera de los artistas en el cine, en la literatura, pero como con toda esa libertad con la que hemos contado nosotras, primero porque somos fieles a con la libertad rajar el mundo, no ser mediocres, pero segundo porque tampoco teníamos nada que perder, y porque si no, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Si no hubiéramos hecho lo que si no hubiéramos podido hacer lo que nos hubiera dado la gana, no lo hubiéramos hecho. Toda esta libertad creo que va por delante, y en esto no estoy de acuerdo con Roncesvalles de lo que piensa o demanda la sociedad. Creo que los artistas tenemos, y claro, aquí hablo como artista, no como académica, no sé si la misión, pero tenemos la libertad de poder adelantarnos a los tiempos, no esperar a que la sociedad nos demande, es otra opción, ¿no? Pero en nuestro caso, desde Proyecto 43.2, siempre hemos tenido claro que aunque estemos y sigamos atravesadas por la precariedad y por la poca visibilidad y censura que ha tenido nuestro trabajo, censura silenciosa que se traduce en que no nos programen en Euskal Herria o en el resto del territorio, y que sin embargo nuestro trabajo sea reconocido en países como Colombia o como Francia o como México, toda esta libertad nos ha hecho posibles ir más allá del negocio. En los últimos años ha habido 2 compañeros vascos que han generado producción teatral. Los conoceréis seguro. Borja Ortiz de Gondra, que tiene una trilogía que está vinculada con su historia familiar, y María Goirizelaya, que escribió y puso en escena Alsasu, el caso de Alsasua. Sin menospreciar, por supuesto, y el trabajo de los compañeros, y alabando que cada vez haya, y la necesidad de que cada vez haya más producto cultural para que haya una multiplicidad de relatos y de discursos, el salto se ha dado ahora. Cuando empezábamos en 2009, las puertas de los teatros estaban cerradas. En nuestro caso siguen estando bastante cerradas en 2022, aunque os esté hablando desde el Teatro Alameda de Sevilla. Creo que como artistas tenemos la obligación de ir más allá de lo que demanda la sociedad, porque tenemos el deber casi de provocar, ¿no? Aunque el mercado no lo quiera. Si nos plegamos al mercado, desde mi punto de vista, estamos perdidas. Y creo que nada más. Ha sido, quizá prefiero que... bueno, sí, quería terminar con otra vez volver a la pregunta que hacía al principio de por qué algunos discursos llegan más que otros, por qué hay ahora un boom audiovisual. Para mí, por supuesto, nada casual, es un negocio, ni más ni menos que eso, ni siquiera. No sé si es un interés o negocio, yo apuesto por negocio. ¿Por qué nos cuentan los discursos y qué discursos nos cuentan y de qué manera nos llegan? En este momento en el que además estamos atravesadas como sociedad por una conservadurización de los discursos. Y para terminar, quería señalar la importancia de contar para poder entender. En nuestro caso ha sido la importancia de preguntar para poder entender, incluso a quienes estaban más lejos de nuestras propias vivencias o de nuestra propia ideología, como podían ser los victimarios o las personas que han apoyado o han legitimado el uso de la violencia. Creo que para desarrollar la empatía, siempre desde la deslegitimación de la violencia, el artista se tiene que acercar con esa necesidad de entender. Para nosotros ha sido una base de nuestro trabajo. Trabajamos mucho, venimos de hacer aquí mañana hacemos campaña escolar, venimos de hacer una campaña escolar en Cataluña, y quiero, ya termino, quiero señalar la importancia de contar
esto que nos ha pasado, no solo como historia reciente de nuestro país, sino como garantía de no repetición en el uso de la violencia en cualquiera de sus ámbitos. Por eso es importante que sigamos creando y por eso es importante que sigamos empujando, y ojalá muchos de los títulos que ha comentado Mikel, que yo no he podido leer porque no sé euskera, se puedan traducir, ¿no? Por la necesidad de generar empatía, memoria colectiva, que por supuesto el imaginario colectivo nace de las disciplinas artísticas, y que podamos también tender la mano a quienes vienen detrás de nosotras para que no solo conozcan su pasado reciente, sino que puedan a partir de ese pasado construir futuro. Pues muchas gracias, María. Y la verdad es que, bueno, al final efectivamente es una mirada diferente, ¿no?, a la que podemos tener las personas que nos acercamos más desde nuestra profesión de investigadoras, etcétera, y seguro que es absolutamente compatibles. Hay un montón de ideas que yo ya iría lanzando. Os animo a los que tengáis ya alguna propuesta que hacer, que vayáis levantando la mano o escribáis en el chat. María, igual si quieres, antes de pasar al debate, habíamos comentado que en breve se va a hacer la obra en Billbox. Si quieres comentar eso por si alguien se quiere acercar. No se te oye. María. Perdón. Sí, vamos a hacer, como bromeaba antes con las compañeras, nuestro mainstream, que es la mirada del otro. Y les comentaba que tampoco me parece casual que de las 3 piezas de la trilogía, no solo por su calidad artística, sea la que más se representa. Creo que es la que más nos acerca a lo más cómodo para la sociedad, ¿no? Que es confiar en que los malos, entre comillas, al final se vuelven buenos, entre comillas, ¿no? Y que nos tranquiliza, como sociedad nos tranquiliza y no nos hace plantear dónde estábamos nosotras cuando la violencia ocurría. Entonces vamos a ir con, a pesar de que intentamos desde la compañía que fuera la trilogía completa, a Bilbao, vamos a estar el 8 de noviembre a las 7:30 en el Campos Elíseos. Son entradas con invitación. Tenemos un enlace que hemos colgado en nuestra web para que sea accesible para todo el mundo, pero si alguien quiere venir, pues con acercarse o a Euskibidez o el foro que... Sí, que ahora mismo voy a poner el link, lo pongo en el chat. Vale, y si no, a través de nuestras redes sociales en nuestra web podéis contactar con nosotras y os decimos cómo conseguir las invitaciones, o os las reservamos directamente el 8 de noviembre, martes, a las 7:30 en Bilbao. De momento es la única función que tenemos por allí, pero esperemos que no sea la última. Muy bien. Bueno, pues por ahora, si no me equivoco, no tenemos a ninguna valiente que quiera compartir sus reflexiones. Así que, si queréis, voy lanzando, porque estoy convencida de que tanto Mikel como Roncesvalles aprovecharían algunas de las ideas también lanzadas por María y por el resto de compañeros para poder complementar un poco más su presentación, ¿no? Pero bueno, yo tengo diferentes ideas, pero una de las cosas efectivamente en ese... Siempre ha habido este debate de si la cultura del mundo artístico había reflejado suficientemente o no, de si efectivamente también durante los años de la violencia habían existido obras, que yo creo que también en la presentación de Mikel veíamos que sí. Quizá es verdad que en la presentación de Roncesvalles, y como planteaba María, se evidencia más que en el audiovisual han llegado más adelante o de otra manera, ¿no? La literatura quizá en ese sentido sí que ha sido un poco aurrekari, bueno, no me sale la traducción, como un poco más adelantada en ese sentido que quizá lo audiovisual, no sé si es una mirada compartida, y es verdad que siempre nos queda ese debate también de lo que nos cuentan, ¿no? O qué narrativas nos siguen faltando, o sea, esta cuestión de qué narrativas, qué miradas. Comparto esta lectura de que cada vez hemos pasado más a visibilizar a las víctimas, ¿no? En ese centro de nuestras narrativas, pero ¿significa que eso ya hemos alcanzado el pleno? ¿Vamos a ir variando hacia otros personajes, hacia otras voces no habladas? Mikel, no sé si te apetece compartir un poco tu lectura. Sí, a ver, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Roncesvalles cuando ha dicho de escribir con un propósito. O sea, mi propósito ha sido visibilizar la figura de la víctima. Vale, es lícito y se puede hacer y demás, pero las cuestiones no son blanco y negro muchas veces, y vemos que
el victimario también se puede convertir en víctima, o la víctima también ha podido pues, acercarse a unos discursos pues igual no tan pacificadores como otros, ¿no? Sí que, y esto lo escribe muy bien Ramón Seisar Vitoria en una obra traducida que para mí es como uno de los pilares de la literatura vasca, Martutene, que es que ahí sí que se analiza y lo formula a base de ficción, que muchas veces la literatura vasca, escrita en euskera, se ha escrito para los lectores que puedan leer en euskera, con lo cual el nacionalismo, la ideología del nacionalismo sí que ha estado ahí un poquito arraigado, y sí que en su momento la literatura vasca escrita en euskera se encargaba más de reflejar el entorno más cercano que tenía, y las víctimas se quedaban un poco, y esta discusión ya se está viniendo dando desde 1994, cuando Ramón Seisar Vitoria escribió Los pasos incontables, con lo cual esa problematización de la figura de la víctima, que sí que hay que ahondarla. Y por ejemplo, la obra que he mencionado, Icharo Borda, lo que hace en esa novela de voy a ficcionalizar un comando de 10 años, pero también voy a relatar la otra parte, que es las vivencias de las víctimas, y eso también lo voy a introducir. O la novela de la autora que tú mismo has indicado antes de la presentación, Irati Goikoetxea, también con Herriak ez du barkatuko, sí que se acerca a lo que María nos ha contado en El viaje al fin de la noche, que es los hijos y las hijas de las víctimas, ¿no? Entonces, ese espectro sí que se está analizando. La cuestión, y a mí lo que más me ha interesado de la ponencia de María también es, no lo hemos mencionado todavía, sí que ha aparecido ahí el montaje audiovisual que se hizo de la novela Patria, y yo creo que el fenómeno Patria, todo esto, sin el fenómeno Patria, y por qué del fenómeno, y por qué esa obra de repente llegó a la cumbre cuando ha habido muchas obras en euskera también que han abordado literatura, es lo que ha dicho María, ¿no? ¿Qué se ha traducido? ¿Cuándo se ha traducido? Y qué ha abierto esa puerta, porque yo creo que al Estado español tampoco le han interesado la literatura escrita en euskera, y cuando han sido premiadas obras como Obabakoak o la novela de Kirmen Uribe, el conflicto no estaba, no se contaba, no estaba en la obra, ¿no? Entonces son cuestiones que pues hay negocio, y luego también comparto que en la literatura vasca también la distancia, ¿no? Lo importante que hablaba Roncesvalles, cuando empezamos a hacer humor de todo, de lo que nos rodea, ¿no? Pues figuras como Iván Saldúa pues han ayudado. Sí que había cuentos aquí y allá, pero no conocidos, pero pues esa labor, yo creo que, no sé si hay temas que hay que abordar per se, pero sí seguir escribiendo, y el boom este de la memoria, o sea, el 2000 también es el boom de la memoria, aquí no tenemos solamente guerra civil, también tenemos la cosa, se solapan, se unen, se confluyen, entonces pero la labor yo creo que la literatura vasca la sigue haciendo. Igual es lo que decía también Roncesvalles, ¿no? Y también en parte María, esa idea de que contemos cada vez más, o sea, que haya cada vez más, evidentemente algunas serán de determinada calidad, algunas, bueno, compartirán más esa visión de construir memoria o no, ¿no? Pero bueno, que se siga escuchando cada vez más para poder tener más, no sé, miradas quizá, ¿no? Roncesvalles. Sí, bueno, a mí me ha parecido, o sea, relacionado con todo esto, ¿no? El tema de la memoria, me ha parecido súper ilustrativo, súper curioso lo que ha contado María, que ahora te dicen, grábame, ¿no? Ahora, o sea, como que existe ahora una autoconciencia de la importancia de la memoria, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Lo definiría así, autoconciencia de la memoria. Y o sea, eso me parece clave para que surjan todas estas miradas. Creo que, obviamente, pues el momento y la distancia temporal, pues es necesaria para que exista esto, ¿no? Que hace unos cuantos años pues era mucho más complicado, no era tan fácil que alguien te dijera, grábame que te voy a contar. Entonces creo que eso es súper importante y que se sigan creando cosas, como he comentado. Sí, yo creo que el tema de la distancia temporal es un tema que no vamos a tener muchísimo tiempo, pero que es un debate también a seguir, ¿no? Veo que Tenemos una mano, sí. Eso, que Está Escura, Ira. que entiendo que está Ira,
tiene una pregunta, entonces como nos queda en realidad ya 1 minuto y pico, pues vamos a dedicarnos unos minutillos a poder escuchar a Zaida y poder responderle. Aurrera. Vale, ¿se me escucha? Sí. ¿Vai, Kaixo? Vale, Vale. perfecto. No voy a poner la cámara, ¿vale? Si Vale. no os importa. Bueno, zorionak a las ponentes y a la moderadora, en primer lugar. Y quería preguntar, bueno, la pregunta sería, ¿qué interpretación hacéis de cómo han contribuido todos estos materiales en el relato, los relatos en la sociedad vasca? ¿Cómo han impactado, ¿no? ¿Cómo han podido construir esos relatos? Porque en cierto modo lo que se conoce como se podría resumir como horror, error o futuro respecto a la violencia de motivación política que ha habido en este país, toda la sociedad está de acuerdo en que ha sido un horror y creo que, por ejemplo, el mundo cinematográfico lo ha podido explicitar muy bien y Roncesvalles hablaba mucho de cómo visibilizar a esas víctimas humaniza y ve el horror. Y creo que se comparten parámetros, o es fácil construir parámetros de exigencia hacia las garantías de no repetición, ¿no? Hacia ese futuro. Pero lo que es el marco del error, cómo fue y por qué fue y las motivaciones, etc., que creo que es donde quizás estemos más peces de alguna manera. Creo que todo este material, como tú decías, Maider, al principio, o todas estas disciplinas, pueden ayudarnos mucho en ese camino. Me gustaría, bueno, si podríais dar algunas pinceladas de cómo consideráis que han contribuido en ese aspecto. Vale, pues muchas gracias. Si es una buena pregunta para ir terminando, vamos a empezar al revés. Le damos primero a María el paso y así puedes. Es que ricasco. Sí, quería decir una cosa que tiene relación un poco con la pregunta, pero también con la casualidad de que de por qué hay tan poco teatro quizá y por qué hay más literatura y cine aparte del negocio. Y creo que tiene que ver con la experiencia íntima respecto a la experiencia colectiva. Lo que ocurre en una sala de teatro, como es presente, y por eso decididamente yo no he traído ningún vídeo de mis obras, porque si queréis las podéis buscar en nuestra web o en internet, pero el teatro grabado es una cosa horrorosa que no debería de existir, ¿no? El teatro se vive y obliga a una experiencia colectiva, a sentir emociones con otras personas que las están sintiendo contigo, a diferencia del cine, que es una pantalla, que eso se grabó y ya pasó. Entonces, es una experiencia colectiva y es mucho más revolucionaria por esto. En mi experiencia, en nuestra experiencia en el País Vasco, tanto con estudiantes como con adultos, es que hay muchísimo interés por parte del público, al contrario de lo que nos dicen muchas instituciones o gestores culturales de no, nuestro público no está preparado para esto, porque esto me lo han dicho y me lo han dicho en Bilbao, no, la trilogía es demasiado, la gente no le interesa o tenemos que ir poco a poco. Esto es mentira. La gente va, llena el teatro y la gente vive un proceso catártico durante la pieza y durante el momento del coloquio donde verbaliza que por primera vez en muchísimos años, esto nos pasaba sobre todo cerca del 2015-2016, ahora sigue pasando, pero la sociedad vasca ha evolucionado mucho, muy rápido en estos años, por primera vez podían expresar sus opiniones en un lugar donde estaban con gente que no conocían y que pensaban diferente que ellos y podían expresar sus opiniones en libertad. Por lo tanto, la cultura, las herramientas culturales generan una vertebración de país y una identidad y aportan reflexión, por supuesto, pero aportan libertad, aportan un espacio colectivo de construcción de memoria, en este caso el teatro y Barro para Casa, donde se genera una experiencia colectiva y donde se ha podido compartir, porque en el caso de la compañía lanzamos una provocación y después nos hacemos cargo de ella, saliendo el elenco a dialogar con el público, en la que se han producido estos momentos y donde en repetidas ocasiones, y sigue pasando a lo largo de los años, alguien del público dice, es la primera vez que expreso mi opinión ante personas que no conozco y que me siento completamente libre al hacerlo. Entonces, sí que creo que esto ha cambiado y también hemos vivido en nuestro caso el proceso de decir, hace 2 años, esto fue en Urnieta en el 2016, era impensable que esto ocurriera en un espacio público. Sí, totalmente de acuerdo.
Y estaba Baquetti en aquella Sí. ocasión, además. Roncesvalles, ¿cómo lees esto del impacto real social que ha tenido todo esto? No se te oye. Perdón. Que por ir muy rápido, o sea, sí que me gustaría compartir una experiencia que tuve la semana pasada en una asignatura que se llama Narrativa, Violencia y Memoria en mi facultad, ¿no? Yo doy clase y les pedí a los alumnos, que son de las carreras de audiovisual y de periodismo, que vieran la película Maisabel, porque íbamos a comentar. Y en el coloquio posterior, una alumna dijo, por primera vez me he dado cuenta de que condenar la violencia no es lo mismo que, o no supone condenar a la persona que la ha ejercido y que hay una segunda oportunidad. O sea, esta alumna, solo por ver la película, pues le había impactado en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, esa pequeña muestra ya nos dice realmente hasta dónde puede llegar toda esta producción, ¿no? Si está bien hecha, claro. Muy bien, va. Mikel, con nahi Zoom. Y yo añadiría que también yo en clase lo veo. Yo tengo una asignatura de corrientes actuales de literatura vasca y después de, bueno, ya desde el 69, o sea, del 76 que escribió Saizar Vitoria de un metro, se ha escrito sobre la cosa, el conflicto, ya, utilizar el eufemismo que queráis, en el sentido de que eso, o sea, las obras literarias hablan de por sí mismas. Lo único que ahora a nosotros nos queda es pues elegir las lecturas que hay, trasladarlas a los alumnos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho los cuentos, porque los cuentos de un día para otro puedes trabajarlos, los leen, luego hacemos el feedback y es una pasada, porque claro, aquí mucha gente sí que siente interés, pero no sabe por dónde empezar, preguntar no es tan fácil porque la ignorancia es atrevida, pero según dónde y cómo. Entonces, ahí sí que se genera y ya te digo, o sea, estamos vivimos en una sociedad que no hay conflicto, entre comillas, pero que hay otros conflictos que todavía hay conflictos políticos, porque ahora la izquierda versal se siente traicionada por los comunistas y se están repitiendo unos fenómenos entre los jóvenes que yo veo día a día y hay que estar muy alerta y muy al loro para, pues eso, garantizar y hacer ver lo que realmente sucedió aquí, que muchas veces la brocha gorda es muy gorda y pues los relatos nos ayudan un poco, pues eso, a ponernos en sitios de la víctima, del verdugo, del asesino, de la familiar y entonces pues eso sí que ayuda. Y entonces, por lo menos, pues amplitud de miras y enseñarles que sí que se hizo en su momento y que luego también se hará. Y un para poco ir la transmisión. Perdona, para ir rompiendo silencios, porque lo que hemos vivido con los jóvenes en Guipúzcoa, por ejemplo, el año pasado, es con los jóvenes y después con los adultos, ¿no? Los adultos no saben cómo enfrentarse a contar su propio relato a sus hijos e hijas, porque eso les hace plantearse dónde estaban ellos y qué hicieron ellos cuando eso pasó. Y es terrible, eso está provocando un nuevo silencio. Y entonces no se habla en la mayoría de las casas, no se habla y nos hemos dado también con la situación de porque tengo 16 años y esta es la primera vez que escucho un relato de víctimas. En el caso de Viaje al fin de la noche, víctimas de ETA, víctimas del GAL. Y ahí añadiría una cosa que también pues no me sale la palabra, pero el olvido que se prolongó durante la guerra civil, y entonces, o sea, los padres y madres de mis alumnos serán más o menos de mi edad, quiero decir que hemos sido jóvenes de abuelos en la guerra, entonces los abuelos nos transmitieron a sus hijos, hijas y ellos a nosotros, y se está un poco repitiendo eso con nuestra misma generación. Y yo hace tiempo estaba más cercano de los alumnos y hoy en día veo un poquito de abismo y veo que mi generación o un poquito más alta no ha contado, ha dejado a los libros, a historia, a la cultura, la labor de la transmisión personal e individual de cada ámbito familiar o del ámbito privado. Y eso es interesante porque justamente estamos rompiendo eso, intentando romper por lo menos con los pocos medios que tenemos.
Bueno, a mí es que Irigoy se nos ha ido totalmente ya el tiempo, nos habíamos prometido no pasarnos de 5 minutos, pero es que no, pero es que es verdad que es muy interesante y al final 1 hora y media no nos da suficiente. Seguro que Scubidez o también desde la Fundación Marketing nos comprometemos a buscar otros espacios para poder seguir hablando. Quienes estéis cerca de Bilbo o si no acercaros podéis ver a María en unos días. Las obras y los trabajos escritos de Roncesvalles y Miquel están online, accesibles. Yo os animo a seguir debatiendo sobre este tema y a seguir produciendo entre todos mucha más cultura y garantizar que la creatividad sea otra forma de comunicación que nos permita, bueno, seguir comunicándonos. Así que mila esker danoi y nos seguimos viendo. Mila esker.